Today, 1 Samuel chapter 7. El día de hoy, hermanos, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa. Subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años que iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar a Jehová. Amén. Amen. Thank you. Muchas gracias, hermana. Nice meeting you again. Es un gusto volver a reunirme con ustedes, amados hermanos y hermanas. Today's passage is very important too. El pasaje que leímos el día de hoy en Primera de Samuel, capítulo 7, es muy importante también. The answer is the covenant, right? Ya hemos hablado antes de que la respuesta que Dios nos ha dado es el pacto, ¿verdad? And then the disease is not living with the covenant. Eso quiere decir que el error del pueblo de Dios o la enfermedad del pueblo de Dios es no vivir aferrado al pacto. If the covenant is the answer for all the problems come from the original sin, so not living with this covenant is the only problem of mankind. Si el pacto es la respuesta que Dios nos ha dado para el problema del pecado original, eso quiere decir que vivir sin aferrarnos a este pacto es el peor problema que enfrenta todo ser humano. All problem of mankind come from this problem, not living our life with the covenant. Eso quiere decir que todos los problemas que enfrentamos los seres humanos vienen a nosotros porque no vivimos aferrados al pacto que Dios nos ha dado, no vivimos acorde o a través del pacto. Even though we are living with covenant,
the problem doesn't stop to come upon us. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a vivir a través del pacto, los problemas aún seguirán viniendo en nuestra vida. But even though the problems come upon us continuously, if we can find an answer or blessing from the problem, and then we don't need to worry about the problems coming. Pero si nosotros nos aferramos al pacto que Dios nos ha dado, no importaría que los problemas de la vida sigan sucediendo. Aunque hayan problemas, no tendríamos nada de qué preocuparnos. And then problem is rather the blessing. Y si nos aferramos al pacto, vamos a poder ver los problemas como una oportunidad a recibir la bendición de Dios. So this reverse covenant, this reverse promise is the Christ. Y esta promesa que puede revertir nuestros problemas es el pacto. If our eyes open, so we can find the answer. Si nuestros ojos se abren a esta verdad, entonces podremos hallar la respuesta para nuestras vidas. So if we hold on to the covenant as the answer, we will see the evidence in our field. Si nosotros nos aferramos al pacto que Dios nos ha dado como la respuesta de nuestra vida, entonces veremos las evidencias en nuestros campos. Today's the passage is the same thing. The same point is spoken here. Y en el pasaje que leímos el día de hoy, en 1 Samuel capítulo 7, lo mismo es que Dios nos quiere decir. So verse 2 is talking about it was a long time, 20 years in all that the park, that all the ark remained at Kiriath Jearim, Kiriath Jearim, and all the people of Israel mourned and thought after the Lord. En el versículo 2 del capítulo 7 de 1 Samuel leemos lo siguiente. Desde el día que llegó el arca a Kiriath Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en voz de Jehová. The Ark of the Covenant was there for 20 years. The people of Israel began to be hungry of God. Vemos que el arca del pacto se había quedado en aquel lugar por 20 años y entonces el pueblo de Dios empezó a tener hambre y sed de Dios. It was God's time schedule. Esto nos enseña el horario de Dios. This Mizpah movement is a very important and very historical movement in Israel history. Este movimiento que se llevó a cabo en aquel entonces, que se llamó el movimiento Mizpah, pasó a ser uno de los movimientos más importantes en la historia del pueblo de Israel. So it was done by the Samuel, but actually it is come from God's time schedule. Y aunque el movimiento Mizpah fue liderado por Samuel, vemos claramente que esto sucedió de acuerdo al tiempo de Dios. So when this time schedule begun by God, so Samuel gathered the people to the Mizpah. Cuando el tiempo de Dios llegó, Samuel empezó a reunir a las personas para llevar a cabo el movimiento Mizpah. So verse 3 and 4 is talking about discard all the idols from you and come up to the Mizpah. Por eso es que en los versículos 3 y 4 leemos lo siguiente. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Samuel también los convocó a Mizpah. Verse 5 and 6 is talking about restoring the covenant among the people.
Y en los versículos 5 y 6 se habla acerca de la restauración del pacto entre el pueblo de Dios. So Samuel said to the people in verse 5, assemble all Israel at Mizpah, and I will intercord with the Lord for you. So when you come up here, discard all your idols. Y en el versículo 5 leemos que Samuel dice, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. En aquel momento descarten todos los ídolos que tienen. When they gathered there, they repented a lot to God. The verse 6 is saying that when they had assembled at Mizpah, they drew water and poured it out before the Lord. It means the devotion. En el versículo 6 leemos, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Esto nos muestra que el pueblo de Israel se arrepintió y empezó a devocionar a Dios. And also on that day, they fasted, and there they confessed that we have sinned against the Lord. And Samuel was the leader of the Israel at Mizpah. Vemos entonces que el pueblo de Israel, de acuerdo a lo que leemos en el versículo 6, se arrepintió y declaró que había pecado en contra de Dios. También empezó a ayunar. Vemos que todo este movimiento que se llevó a cabo en Mizpa fue liderado por Samuel. So Israel people gathered there and to restore the covenant and repenting to God. La gente o el pueblo de Israel se reunió en ese lugar para restaurar el pacto y mostrar su arrepentimiento ante Dios. And at that time, God made the problem to Israel to give his answer. Y en aquel entonces vemos que Dios le da la respuesta a su pueblo en medio de los problemas. Verse 7 is talking about when the Philistine heard that Israel people gathered at the Mizpah, they began to invade into the Israel. Y en el versículo 7 leemos que Dios permite que algo suceda. El versículo 7 dice lo mismo. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. So the next thing, what they did was restoring the covenant among the people. Vemos que lo siguiente que hace el pueblo de Israel es restaurar el pacto entre todos los habitantes del Verse pueblo. 9 is saying that then the Samuel took a suckling lamb and offered it up as a whole burnt offering to the Lord. En el versículo 9 leemos lo siguiente, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. It means giving the sacrifice, that doing the Genesis chapter 3 verse 21 as the covenant. Eso quiere decir que lo que Samuel hizo ahí fue, al ofrecer sacrificio, fue poner en práctica lo que Dios les enseñó en Génesis 3:21. And Samuel prayed to God very much. The verse is saying that he cried out to the Lord on Israel's behalf, and the Lord answered him. En el mismo versículo 9 del capítulo 7 de Primera de Samuel, en la última porción del versículo dice lo siguiente, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. It was the prayer which was done in the covenant and holding on to the covenant as the answer. Vemos que Dios respondió la oración de Samuel porque fue una oración hecha en el pacto. So God gave them the answer of the prayer through the miracle. Por eso es que vemos que Dios le da respuesta a esa oración a través de un milagro. Verse 10 is talking about while Samuel was sacrificing the burnt offering, the Philistines drew near to engage Israel in battle. En el versículo 10 leemos lo siguiente, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto,
los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. But the next sentence is talking about, but that day the Lord thundered with loud thunder against the Philistines and drew them into such a panic that they were routed before the Israelites. En la segunda parte del versículo 10 leemos lo siguiente: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. So all of a sudden, there was a big and very loud thunder was given against the Philistines. That's why they became panic right away. Vemos que de repente se escucha un estruendo muy grande de parte de Dios y esto atemorizó a los filisteos. So the Philistine has no choice to be defeated by the Israel. Por eso es que los filisteos no tuvieron otra alternativa más que caer vencidos ante los israelitas. Philistine was always the problem for Israel people. Debemos ver que los filisteos siempre representaron un problema para el pueblo de Israel. So whenever Israel people turn to the idol worship from God, the Philistine was a problem. Cada vez que los israelitas dejaban ir el pacto de Dios y empezaban a ir en pos de ídolos, los filisteos les atacaban. But not just defeating the enemy, but restore the land lost before. Vemos que a través de este milagro que Dios hace aquí, no solamente fueron derrotados los enemigos de Israel, sino que también se restableció la posesión sobre la tierra que habían poseído antes. Verse 14 is saying that the towns from Ekron to Gath that the Philistines had captured from Israel were restored to her. En el versículo 14 leemos lo siguiente: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. So Israel delivered the neighboring territory from the power of the Philistines, and there was a peace between Israel and the Amorites. Lo siguiente que dice el versículo 14 es: e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. So it is talking about is if you restore my covenant, you're gonna restore something lost before. De esta manera, Dios nos da el siguiente mensaje: si tú restauras mi pacto en tu vida, entonces recuperarás lo que perdiste antes. So, and not only that, there was a peace between Israel and the people Amorites who were living in Canaan. Y vemos que no solamente sucedió la restitución de la tierra, sino que también a partir de ese momento hubo paz entre Israel y los amorreos en la tierra de Canaán. So everything happened in this passage is come from the Samuel, who was the man of the gospel. Vemos que todo esto que sucedió en el pasaje que leemos el día de hoy se debió a que Samuel era el hombre del pacto. So a person who have the covenant is very important. Por eso es que una persona que posee el pacto es muy importante. God does everything through these kind of people. Dios lleva a cabo todo a través de este tipo de personas. It is one of the conclusions of the whole the Bible. Even in New Testament days, same thing. Esta es una de las conclusiones que podemos encontrar a través de toda la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento. The first thing, the important was the covenant was restored through the Samuel. Lo primero o lo primordial que debemos ver que es de importancia en este pasaje es que el pacto fue restaurado a través de Samuel. And the verse 13 is talking about, so the Philistines were
subdued and did not invade Israel territory again. En el versículo 13 leemos lo siguiente: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. So Philistine was not possible to invade into the Israel only because of the restoring of the covenant. Vemos que para los filisteos fue imposible volver a invadir el territorio de Israel solamente porque se restauró el pacto. The next sentence is talking about throughout Samuel's lifetime, the hand of the Lord was against the Philistine. La siguiente porción del versículo 13 del capítulo 7 de Primera de Samuel dice lo siguiente: y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Throughout Samuel's lifetime, it means Samuel was the standard of the story of Israel at the time. Debemos darnos cuenta entonces que esto sucedió durante todos los días de Samuel. Esto quiere decir que Samuel pasó a ser el estándar para el bienestar del pueblo de Israel durante aquella época. It means a person who have the covenant is the center and the standard. Eso quiere decir que aquella persona que posee el pacto de Dios pasa a ser el centro o pasa a ser el estándar de su región. God did everything through Samuel. Dios llevó a cabo todo esto a través de Samuel. And not only that, verse 16 is saying that from year to year, he went on a circuit from Bethel to Gilgal to Mizpah, judging Israel in all those places. Y no solamente eso sucedió, en el versículo 16 leemos lo siguiente: y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. The standard of judging is the word of God. El estándar del juicio era la palabra de Dios. And then the meaning Samuel judged the people going around is he applied the words of God to the people. Eso quiere decir que el significado de lo que leemos en el versículo 16 con respecto a que Samuel iba a diferentes lugares del pueblo de Israel y lo juzgaba, era que él iba y plantaba la palabra de Dios. This is a world movement and gospel movement, actually evangelism movement. Entonces esto es un movimiento de la palabra de Dios, un movimiento del evangelio. So like this, a person who have the covenant is very important in the eyes of God. De esta manera podemos darnos cuenta que aquella persona que posee el pacto de Dios es una persona muy importante ante los ojos de Dios. And God does everything through him, according to him. Y Dios lleva a cabo todo a través de esta persona y de acuerdo a esta persona. It means God gave a lot of mission for his people to the one who have the covenant. Eso quiere decir que el pueblo de Dios recibió misión o misiones de parte de Dios a través de el hombre que poseía el pacto. This principle is the same as today for us. Y este principio es el mismo hoy en día para nosotros. If we have gospel, God will do everything through us. Si nosotros poseemos el evangelio, entonces Dios llevará a cabo su obra a través de nosotros. And then we can be his standards for the people who are around us. Y nosotros podríamos llegar a ser esas personas que delinean el estándar de Dios a aquellas personas que están a nuestro alrededor. So it is the same thing in our organizations. Whatever the organization is, we're going to be the standards in that organization because we have the covenant. Y lo mismo sucederá dentro de las organizaciones en las que
de las que formemos parte. Si nosotros nos aferramos al pacto de Dios, pasaremos a ser ese estándar o ese centro, incluso dentro de las diferentes organizaciones a las cuales pertenecemos. Becoming standard means becoming leader. ¿A qué me refiero cuando digo que nosotros podríamos pasar a ser el estándar ante otras personas? Es que nosotros llegaremos a ser los líderes. If you are a man of the covenant, you're going to be the leader in your family. Si eres el hombre del pacto, podrás ser el líder en tu familia. Not only that, in your company, or the workplace, or in your church, same thing. No solamente en tu familia, también en tu empresa o en tu lugar de trabajo. No solamente ahí, también dentro de tu iglesia. So through this, he was ruling of the Israel. Vemos que a través de esto Samuel pasó a ser un líder en el pueblo de Israel. So if you really hold on to covenant and enjoy the covenant, God will make you going around and becoming the leader and the standard and the worker of his word. Si tú realmente te aferras al pacto que Dios te ha dado y disfrutas de este pacto, Dios va a abrir las puertas para que vayas a diferentes regiones y seas ese líder, ese estándar de Dios para esos lugares. Through each one working in this way, we can go to the end of South America as the witness of God's gospel. Y si esto se vuelve una realidad para cada uno de nosotros, vamos a poder entonces ir todos juntos hasta los confines de América Latina con este evangelio. And the verse 17 is talking about, but he always went back to the Ramah where his home was. And there he also judged Israel and built an altar there to the Lord. En el versículo 17 leemos lo siguiente: después volvía a Ramá porque allí estaba su casa y ahí juzgaba a Israel y edificó ahí un altar a Jehová. This is a personal Christian life of Samuel. He was a man of building altar to the Lord in his place. De esta manera vemos cuál era la vida personal cristiana de Samuel. Él edificaba altar a Jehová en su lugar, en su hogar. So like this, a person who have the covenant is very important in the eyes of God. De esta manera podemos darnos cuenta que aquella persona que posee el evangelio es una persona preciosa ante los ojos de Dios. So a person who have the covenant, Joseph, was died, Israel people became the slavery to the Egypt. Por eso es que cuando una persona que posee el evangelio muere, como por ejemplo José, que era portador y poseedor del evangelio, cuando él murió, el pueblo de Israel cayó bajo esclavitud en Egipto. And according to the book of Judges, when the judges are alive, there was no problem in Israel. There was a peace in Israel. Y de acuerdo a lo que podemos concluir en el libro de los jueces, cuando los jueces lideraban al pueblo de Israel, no había problemas. But the judges died. They came back to idol worship again. Pero cada vez que un juez moría, el pueblo volvía a la idolatría. So the person who have the covenant is very important in the eyes of God. So be like this person. Por eso es que aquella persona que posee el evangelio es preciosa ante los ojos de Dios, amados hermanos y hermanas. Seamos esas personas que poseen el evangelio. So everything over these things of this chapter was studied from God's time. Una vez más, vemos que todo lo que sucedió en este capítulo, el capítulo 7 de Primera de Samuel, sucedió de acuerdo al tiempo de Dios. So if his time schedule come upon us, what we should do is restoring his covenant in us.
Por eso es que si el tiempo de Dios llega a nosotros, lo que debemos hacer es restaurar su pacto en nuestra vida. This time schedule of God come upon us already. Este horario de Dios ya llegó a nuestras vidas. That's why what we are doing right now is restoring the covenant. Por eso es que lo que estamos haciendo ahorita al escuchar la palabra de Dios es restaurar el pacto en nuestra vida. And we are trying to enjoy his covenant by personally and by relaying this covenant to the field. Y nosotros estamos procurando disfrutar de este pacto que Dios nos ha dado en nuestra vida personal y al transmitirlo en nuestros campos. If we do this continuously, God will give us a miracle to destroy the Satan, our enemy. Si nosotros hacemos esto de manera continua, Dios nos permitirá experimentar milagros que destruyan la obra de Satanás, el enemigo. And also God will give us the miracle to destroy the problems which are come from the Satan original sin. Y Dios también nos dará aquellos milagros que nos permitan destruir aquellos problemas que tienen su origen en la obra de Satanás y el pecado original. So at that time, while we are restoring the covenant, that even though the problem come upon us, the problem turn into the blessing. This is the authority of the covenant. Y mientras nosotros estemos haciendo esto, mientras nosotros estemos restaurando el pacto que Dios nos ha dado en nuestra vida, y aunque los problemas sigan viniendo a nuestra vida, estos problemas se convertirán en bendición. This is some point, the Bible, each chapter of the Bible is emphasizing. Esta es la autoridad del pacto que Dios nos ha dado y es uno de los puntos que Dios nos enfatiza en cada uno de los capítulos bíblicos. And if we restore covenant in us, and God will give us the opportunity to go around and sharing this gospel to the people, the same as Samuel did. He was going around year by year. Y si nosotros restauramos este pacto que Dios nos ha dado en nuestra vida de manera continua, entonces Dios nos llevará a diferentes regiones para que transmitamos este evangelio, este pacto, de la misma manera que Samuel lo hacía cada año. And we can save a lot of people, even the country, even the age, and restoring something lost before. Y de esta manera podremos salvar a nuestra región, no solamente nuestra región, sino también a nuestro país. Y no solamente nuestro país, también podremos salvar la época y podremos recuperar lo perdido. Through enjoying the covenant, we can restore everything in our life. A través de disfrutar del pacto que Dios nos ha dado, podremos restaurar todo aspecto en nuestra vida. Not only restoring, we can conquer all the problem and Satan's enemies. Nosotros no solamente seremos capaces de restaurar los diferentes aspectos de nuestra vida, sino también podremos conquistar la obra de Satanás, el enemigo. Not only conquering, but enjoying that. Even though the problem comes, even Satan's working, we can reverse it to the blessing. This is the authority of the covenant. Y nosotros no solamente podremos conquistar la obra del enemigo, también podremos disfrutar de poder ver el vuelco que experimentan los problemas que enfrentamos. Esta es la autoridad que hemos recibido a través del pacto. May God bless all of us to enjoy the problems and be his disciple to the end of South America. Yo espero que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí para que podamos llegar a ese nivel en el cual incluso podamos disfrutar de los problemas que enfrentamos y que podamos experimentar el vuelco total de dichos problemas y que disfrutemos del poder del evangelio. We can be like this only in the covenant Christ if we continue
to try to enjoy the covenant Christ, God will give us this time schedule. Y esto lo podremos lograr solamente en el pacto que Dios nos ha dado, que es Cristo. Si nosotros procuramos disfrutar de Cristo en nuestra vida, Dios permitirá que su horario se establezca en nuestra vida también. Because God has the plan to bless all of us in this way. That's why God allowed us to hear this gospel. Y como Dios tiene en su plan el darnos evidencias de este poder, de esta autoridad de su evangelio, es por eso que Él nos llamó a este evangelio. Anyway, restore covenant in you every day. De cualquier manera, restauremos el pacto de Dios en nuestra vida todos los días. Continue that, and then God will destroy Satan, your enemy. Hagamos esto de manera continua y entonces Dios destruirá a Satanás, nuestro enemigo. And then you can overcome all the problem and enjoy them. Y entonces podremos sobrepasar todos los problemas y podremos disfrutar de la respuesta de Dios. So let's the conclusion. Hagamos una conclusión. The first is hear message always. La primera conclusión que debemos obtener el día de hoy entonces es escuchemos los mensajes acerca del pacto de Dios siempre o continuamente. Because we need understanding gospel more and more. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender el evangelio con mayor profundidad. While you are continuing this, you can open your eyes. Mientras nosotros hacemos esto o si nosotros hacemos esto de manera continua, si escuchamos los mensajes que nos hablan acerca del pacto, Dios abrirá nuestros ojos. Answer is in here. La respuesta está aquí, amados hermanos y hermanas, en exponernos, en escuchar la palabra de Dios continuamente. Do not forget this point. No olvidemos este punto. Continue to hear message. Escuchemos los mensajes continuamente. The second conclusion is you and we should build an altar at least once a day. La segunda conclusión es, tú debes edificar altar por lo menos una vez al día. No reason we should do that because this is the answer and we need the answer. Nosotros debemos hacer esto, debemos edificar altar en nuestra vida todos los días, por lo menos una vez. ¿Por qué? Porque esta es la respuesta que Dios nos ha dado. So not only today's chapter, all the chapters of the Bible are talking about the covenant. When a person restored the covenant, there was a miracle of God. Y esto nos lo enseña Dios a través de todos los libros de la Biblia, todos los capítulos de la Biblia, no solamente el capítulo del día de hoy. Cada vez que una persona restaura el pacto de Dios, los milagros de Dios empiezan a suceder. So a lot of evidences concerning this point were written in the Bible. En la Biblia vemos registradas muchas evidencias acerca de este punto. Build an altar at least one time in a day. Por lo tanto, edifiquemos altar a Dios por lo menos una vez al día. The third conclusion is the one who experience can be the witness. La tercera conclusión que debemos obtener el día de hoy es aquella persona que experimenta el poder de Dios es la persona que puede ser un testigo de Dios. Because what they need is practical methods to resolve their problem. ¿Por qué? Porque lo que las personas necesitan es un método práctico en sus vidas para poder resolver los problemas que enfrentan. So how can we be a person who were experienced? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ser una persona que experimenta el poder del evangelio? It's to challenge our problem by the gospel of Christ. Es a través de enfrentar nuestros problemas a través del evangelio Cristo. Today's chapter's message is the same thing. When they were restoring the covenant, the burnt offering, the sacrifice, God destroyed the enemy.
Y esto es lo que aprendimos el día de hoy en el capítulo 7 de Primera de Samuel, cuando el pueblo de Israel empezó a restaurar el pacto de Dios, empezó a restaurar el holocausto. Dios destruyó a los enemigos. We are not powerful enough to crush Satan's head. Nosotros no somos lo suficientemente fuertes para destruir la obra de Satanás. No one is powerful enough to crush Satan's head. De hecho, ni una persona es lo suficientemente fuerte para destruir la cabeza de Satanás por sí misma. So challenge everything by the Christ, the gospel. Por eso es que enfrentemos todo a través del pacto que Dios nos ha dado, que es Cristo. So if we got answer to this point, we can be the witness. Y si nosotros recibimos respuesta con respecto a este punto, entonces podremos considerarnos testigos. So may God bless all of us once again to understand restoring covenant is the answer. Por eso es que yo espero que Dios nos bendiga el día de hoy para que una vez más podamos descubrir que restaurar el pacto de Dios en nuestras vidas es la respuesta que Dios nos ha dado. So one more grace that God will give us is the grace to continue to restore this covenant. Y de esta manera, una gracia más que Dios nos dará es poder continuar aferrados a este pacto. So there's a two message. First, restore covenant. Por eso es que estos son los mensajes, hermanos. Primero, restaura el pacto en tu vida. The second, continue. Y el segundo mensaje es, haz esto de manera continua. And then the result depends on God. Y entonces el resultado dependerá de Dios. God's desire is to give miracle to these people. El deseo de Dios es darle milagros a su pueblo. So may God bless all of us to receive enough answer to be the witness to the end of South America. Por eso es que sea Dios quien nos bendiga a cada uno de nosotros para que podamos recibir las respuestas suficientes para ser testigos del poder del Evangelio hasta lo último de la tierra. Thank you very much. This is my understanding of chapter 7 of Samuel, 1 Samuel. Muchas gracias, amados hermanos y hermanas. Este es mi entendimiento acerca del capítulo 7 de Primera de Samuel. Let's pray. Oremos. Father God, thank you very much for saving us and giving us your understanding of the covenant. Padre Dios, te damos muchas gracias por salvarnos y por darnos tu entendimiento acerca del pacto. We want to open our spiritual eyes more to understand your gospel more, to understand your heart more. Queremos abrir nuestros ojos espirituales cada vez más para poder entender tu evangelio cada vez más y para poder entender tu corazón cada vez más. Let us be able to restore the covenant and continue every day. Permítenos ser capaces de restaurar el pacto en nuestras vidas todos los días y hacer esto de manera continua. And let us enjoy your miracle to be the witness to the end of South America. Permítenos recibir tus milagros, permítenos experimentar tus milagros para poder ser testigos tuyos hasta lo último de América Latina. Bless all the people who are in this Bible study. Bendice a todas las personas que están en este estudio bíblico. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas.